En los días en que los jueces aún caminaban entre el pueblo de Israel, la voz de Dios comenzó a clamar por un nuevo orden. Saúl, el primer rey de Israel, había sido ungido, pero su corazón se desvió. La obediencia había sido reemplazada por orgullo, y el Señor, que escudriña los corazones, retiró su favor de él. Entonces, el profeta Samuel recibió una orden divina: debía ir a Belén, a la casa de Isaí, porque entre sus hijos Dios había elegido a un nuevo rey. Samuel partió con temor, pues Saúl aún reinaba y su furia era conocida. Pero obedeció. Al llegar a Belén, pidió ver a los hijos de Isaí. Uno a uno, los jóvenes fueron presentados, altos, fuertes, guerreros en apariencia. Samuel pensó que el mayor, Eliab, sería el elegido. Pero el Señor le susurró: no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tras haber visto a 7 hijos, Samuel se detuvo. ¿Son estos todos tus hijos?, preguntó. Isaí respondió: aún queda el menor, y aquí que apacienta las ovejas. Samuel ordenó que lo llamaran, y entonces apareció David, joven, de semblante rubio, ojos brillantes y un espíritu sereno. Y cuando entró, la voz del Señor habló con claridad: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Desde aquel día, el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. Y aunque el joven volvió al campo a cuidar ovejas, en el cielo ya se había decidido: el pastor sería rey. Mientras tanto, el espíritu de Saúl comenzaba a ser perturbado por una oscuridad profunda, porque el trono había sido marcado para otro. Mientras David regresaba a los campos, allí donde el viento susurra entre los olivos y las ovejas pastan bajo el sol de Judea, el rey Saúl se consumía en el palacio. Un espíritu maligno lo atormentaba, haciéndole presa de la melancolía, el temor y la ira. Sus siervos, buscando consuelo para el rey, sugirieron traer a alguien que supiera tocar el arpa con destreza, pues la música tenía el poder de calmar el alma. Y alguien habló de David: he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí el belemita, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Saúl mandó buscarlo, y el joven pastor fue llevado al palacio. Cuando David tocaba el arpa, las sombras retrocedían. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas y su espíritu, lleno del favor de Dios, traía paz al atormentado rey. Saúl lo amó, y David se convirtió en su escudero. Así, sin que muchos lo supieran, el futuro rey entraba al palacio no como conquistador, sino como siervo. Pero el destino aguardaba algo más grande aún. Un nuevo conflicto estremecía a Israel. Los filisteos se habían alzado, y su ejército se extendía sobre los montes como langostas. Entre ellos, surgió un guerrero de tamaño y arrogancia descomunales, Goliat de Gat, un gigante cubierto de bronce y acero, cuya lanza era como un madero y cuyo escudo parecía una muralla. Cada día, durante 40 amaneceres, Goliat bajaba al valle y lanzaba su desafío: ¿no hay entre vosotros un solo hombre que luche contra mí? Si él me vence, seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros. Israel temblaba. Ningún guerrero, ni aun los más valientes, osaba dar un paso. Saúl permanecía en silencio. El miedo reinaba. Y en medio de todo esto, David, enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos en el frente, llegó al campamento. Cuando escuchó el desafío del gigante, algo en su espíritu ardió. No era arrogancia, ni locura. Era la furia de un corazón que conocía a su Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso, que provoca a los escuadrones del Dios viviente?, preguntó con firmeza. Las palabras de David llegaron hasta Saúl, y fue llamado a su presencia. No desmaye el corazón de ninguno por causa de él, dijo el joven. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Saúl lo miró con duda. Era solo un muchacho. Pero David le contó cómo había peleado con osos y leones para proteger su rebaño. El mismo Dios que me libró de las garras de la fiera, me librará de este gigante. Y así, con fe como armadura y valor como escudo, el pastor de Belén se preparó para enfrentar a la sombra más temida de su tiempo. David descendió al valle sin armadura ni espada. Rechazó la cota de malla de Saúl, pesada y ajena a sus movimientos.
No puedo andar con esto, dijo, y la dejó a un lado. Tomó solo su cayado, su honda de pastor, y 5 piedras lisas que recogió del arroyo. Luego avanzó hacia Goliat, paso firme, mirada fija. El gigante lo vio venir y soltó una carcajada que retumbó entre los montes. «Soy yo, perro, que vienes a mí con palos», gritó con desprecio. «Ven, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Pero David no tembló. Su voz se alzó con fuego. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy te entregaré en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». Goliat rugió, avanzó como una tormenta. David corrió también, ligero como el viento. Y en un instante eterno, metió la mano en su saco, tomó una piedra, la colocó en la honda, y la hizo girar. El proyectil voló, veloz como un relámpago. Se hundió en la frente del gigante. Goliat tropezó, tambaleó, y cayó, con estruendo, sobre la tierra. El silencio cubrió el campo de batalla como un manto. Entonces David corrió, desenvainó la espada del filisteo y le cortó la cabeza. Al ver esto, el ejército de Israel rugió como un solo hombre y persiguió a los filisteos hasta sus propias puertas. Aquel día, la vergüenza se tornó en victoria, y el nombre de David comenzó a ser conocido en todo Israel. Pero no todos se alegraron. Mientras las mujeres cantaban, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Una semilla de celos comenzó a germinar en el corazón del rey. Saúl, al ver la popularidad del joven, temió por su trono. Desde entonces, miró a David con sospecha, con recelo, con ira contenida. Aún así, David fue llamado al palacio. Se convirtió en jefe de 1000, y donde iba, el favor de Dios lo acompañaba. Saúl intentó controlarlo, ofrecerle su hija como esposa con condiciones imposibles. Pero David cumplía con valentía cada prueba. Incluso se ganó el alma de Jonatán, hijo de Saúl, quien le juró una amistad más fuerte que el acero, un pacto eterno entre hermanos de espíritu. Y mientras David crecía en gloria, el corazón del rey se tornaba más oscuro. La semilla del odio crecía en silencio, hasta que un día, Saúl intentó matar a David con su propia lanza. La lanza silbó en el aire y se incrustó en la pared, rozando el cuerpo de David. El joven esquivó la muerte por un suspiro y huyó del salón con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La sombra del rey ya no se ocultaba. Saúl había decidido destruir al ungido de Dios. Desde ese día, la persecución comenzó. David escapó en la noche, ayudado por Mical, su esposa e hija de Saúl, quien lo descolgó por una ventana y fingió su enfermedad ante los emisarios del rey. Así, mientras la corte se sumía en la confusión, David corría hacia el único refugio que le quedaba, su hermano de alma, Jonatán. Pero aún entre la lealtad y la sangre palaciega, la tensión era insoportable. Jonatán, desgarrado entre el amor por su padre y su pacto con David, buscó una señal definitiva. Se juraron lealtad en un campo desierto, con lágrimas y palabras que aún el viento recuerda. Jonatán confirmó el peor temor: Saúl quería matar a David. Entonces, los dos amigos se abrazaron por última vez. Sabían que ese momento separaría sus caminos para siempre. David huyó a Nob, donde los sacerdotes le dieron pan consagrado y la espada de Goliat, guardada como trofeo. Pero ese acto de bondad selló su destino. Doeg, siervo de Saúl, presenció el encuentro y corrió a informar al rey. La furia de Saúl no conocía límites. Mandó ejecutar a los sacerdotes, hombres santos, inocentes, por haber ayudado a David. La sangre cayó sobre la casa de Dios. Perseguido, solo, y con la muerte pisándole los talones, David huyó aún más lejos. Se refugió entre los filisteos, fingió locura, arañó puertas, dejó que la saliva corriera por su barba, y así escapó de la muerte entre sus enemigos. Luego huyó al desierto, a las cuevas de Adulam, y allí se unieron a él los afligidos, los endeudados, los marginados de Israel. Aquellos que el mundo había rechazado encontraron en David un líder, un refugio, un capitán para sus almas rotas. Desde las sombras, desde el exilio, comenzó a forjarse un reino. No con tronos ni cetros, sino con fidelidad, sufrimiento y esperanza. David ya no era solo un pastor, ni solo un músico, ni siquiera solo un guerrero.
Era el ungido de Dios, desterrado, pero no derrotado. Perseguido, pero no olvidado. El verdadero rey aún no había tomado su trono, pero el cielo lo preparaba, piedra a piedra, lágrima a lágrima. En las sombras de la cueva de Adulam, David se convirtió en algo más que un fugitivo. Se volvió un líder de los desamparados, un capitán de hombres que el mundo había despreciado. Con él estaban 400 valientes, hombres endurecidos por el dolor y el abandono, pero leales al corazón del ungido. Juntos formaban una hermandad forjada en la persecución, en la escasez, en la fidelidad. David no se alzó en rebelión. No tomó la espada contra Saúl, aunque tenía motivos. En lugar de eso, buscó refugio, se escondió entre montañas, valles y fortalezas olvidadas. Desde el desierto de Judá hasta las tierras de Engadi, David vivió como un espectro, esquivando las garras del rey loco que lo perseguía día y noche con ejércitos enteros. Y sin embargo, incluso en su huida, David no perdió su justicia. Un día, mientras Saúl buscaba su vida en las cuevas de Engadi, se separó de sus hombres para descansar, sin saber que David y sus soldados estaban ocultos en la oscuridad de esa misma cueva. Los hombres de David susurraron: «Este es el día que Dios te prometió. Mata a tu enemigo». David se acercó sigilosamente, tan cerca que pudo sentir la respiración del rey, y cortó un extremo de su manto. Solo eso. Pero aún ese acto le dolió. «Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido del Señor», dijo David, y cuando Saúl salió, David también se presentó desde lejos, levantando el pedazo de tela. «¿Por qué me persigues como si fuera un criminal?», clamó. «Hoy estaba en tu poder, y no te hice daño. Juzgue Jehová entre tú y yo». Saúl, sorprendido y quebrantado por la nobleza de su enemigo, lloró. Por un momento, su alma turbada pareció ver la luz. «Tú eres más justo que yo», dijo. «Sé que tú reinarás en Israel». Pero el viento cambia rápido en corazones llenos de sombra. David siguió huyendo. Siguió librando batallas, ayudando a los débiles, protegiendo al pueblo. No buscaba gloria, buscaba obedecer. Y Dios, que forja reyes en los hornos del sufrimiento, lo estaba preparando con cada paso. Y aún habría otra prueba. Uno de los más ricos de la región, un hombre llamado Nabal, le negó ayuda y menospreció a David con desprecio. La ira encendió al joven guerrero, y con su espada, se dispuso a hacer justicia por su mano. Pero entonces, se interpuso una mujer, Abigail, esposa de Nabal, sabia y valerosa. Con humildad y dones, aplacó la furia de David. Sus palabras calaron en su alma como rocío en tierra seca. «Bendita seas tú», le dijo él, «porque me has detenido de derramar sangre injustamente». Días después, el corazón de Nabal se detuvo por el juicio de Dios. Y David, reconociendo la nobleza de Abigail, la tomó como esposa. El ungido estaba aprendiendo no solo a guerrear, sino a gobernar su propio espíritu. El trono aún parecía lejano, pero cada paso lo acercaba más a su destino. La persecución de Saúl no cesaba. Día tras día, noche tras noche, el rey enviaba hombres, escuadrones, espías, y sin embargo, David escapaba una y otra vez, como si la misma mano de Dios torciera los caminos del enemigo. Pero el corazón del ungido seguía siendo probado, no con coronas, sino con oportunidades de venganza. Una noche, David y Abisai se infiltraron silenciosamente en el campamento de Saúl. El rey dormía profundamente, su lanza clavada en la tierra junto a su cabeza. Los soldados estaban sumidos en un sueño profundo enviado por el Señor. Abisai susurró: «Dios te ha entregado a tu enemigo. Déjame clavar su lanza en la tierra, solo una vez, no será necesario repetirlo». Pero David volvió a negarse. «¿Quién puede alzar su mano contra el ungido de Dios y quedar sin culpa?», respondió. En lugar de matarlo, David tomó la lanza y el cántaro de agua de Saúl, y se alejó. Luego, desde una colina, gritó despertando al campamento: «Mira tu lanza, oh rey, y tu cántaro. Hoy estuviste en mi poder, pero yo no derramaré sangre inocente». Saúl, una vez más, se quebró y bendijo a David, pero no detuvo su persecución. El veneno de los celos lo devoraba. David, viendo que no tenía paz ni futuro en tierra de Israel, se refugió entre los filisteos, sus antiguos enemigos. Allí, el rey Aquis de Gat le ofreció la ciudad de Siclag,
y David vivió entre ellos durante un tiempo. Pero aún en ese exilio, David no abandonó a su pueblo. Desde Ziklag, salía con sus hombres a proteger a los israelitas de los ataques de los amalecitas y otras tribus enemigas. Aquís confiaba en él, creyendo que David ya no podía volver a Israel, pero no conocía el fuego que ardía en su interior. Llegó entonces el día temido. Los filisteos se alzaron para la guerra contra Israel. David fue llamado a unirse a sus filas. Era la hora más oscura, el ungido de Dios en el ejército de los enemigos de su pueblo. Pero los príncipes filisteos desconfiaron. Este es David, quien cantaban que mató a 10,000. En medio del combate se volverá contra nosotros. Aquís, a regañadientes, lo devolvió a Ziklag. Pero lo que David encontró al regresar fue devastador. Su ciudad había sido saqueada, quemada por los amalecitas. Sus esposas y las de sus hombres fueron llevadas cautivas. Sus guerreros lloraron hasta que no les quedaron fuerzas. Algunos, desesperados, hablaron de apedrear a David. Y entonces, en medio de las cenizas, cuando todo parecía perdido, David se fortaleció en Dios. No en armas, no en hombres, en Dios. Consultó al Señor, y recibió respuesta: persigue, alcanzarás, y rescatarás todo. David marchó. Atacó a los amalecitas por sorpresa. Recuperó todo, esposas, hijos, tesoros. Y repartió el botín con generosidad, no solo con los suyos, sino con los ancianos de Judá. Su corazón no se endureció por el dolor, sino que se templó con misericordia. Mientras tanto, en otro campo de batalla, Saúl libraba su última guerra. Una tragedia se cernía sobre Israel. En los montes de Gilboa, la tragedia alcanzó su clímax. El rey Saúl, el ungido que había sido grande, se enfrentó por última vez a los filisteos. Israel fue derrotado. Sus ejércitos fueron esparcidos como hojas al viento. 3 de sus hijos, incluyendo a Jonatán, el fiel amigo de David, cayeron bajo la espada enemiga. Y Saúl, herido y sin salida, suplicó a su escudero que lo matara para no caer en manos incircuncisas. Pero el escudero temió. Entonces el rey, con su última fuerza, se lanzó sobre su propia espada, y murió. Así terminó el reinado del hombre que había sido elegido por el pueblo, pero que se había apartado de Dios. Los filisteos hallaron su cuerpo, lo decapitaron, colgaron su cadáver en las murallas de Bet-San y celebraron su victoria. La vergüenza cubrió la tierra de Israel. Las tribus lloraron, y la gloria pareció apagarse. Pero lejos de ese campo de muerte, en Ziklag, un hombre recibió la noticia. Un joven amalecita llegó con la corona de Saúl y el brazalete de su brazo, esperando recompensa. Le contó a David, mintiendo, que él mismo había dado muerte al rey moribundo. Pero no recibió oro ni honores. David, desgarrado por el dolor, rasgó sus vestiduras, ayunó, lloró por Jonatán, por Saúl, por Israel, y ordenó que el amalecita fuera ejecutado por haber levantado su mano contra el ungido de Dios. Luego, David compuso una elegía. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, en tu muerte estoy angustiado. Más dulce me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Pereció el esplendor de Israel. Era el canto de un corazón leal, de un hombre que no buscaba el trono a través de la venganza, sino por la voluntad de Dios. La corona, finalmente, estaba más cerca, pero no por la fuerza, sino por fidelidad. David consultó entonces al Señor: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Dios le respondió: sube. ¿A cuál?, preguntó. Y el Señor dijo: a Hebrón. David obedeció. Con sus hombres y sus familias, se estableció en Hebrón. Y allí, el pueblo de Judá vino a él, y lo ungieron rey. No de todo Israel todavía, pero sí de Judá. Era el inicio oficial del reino. No el fin de la lucha, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Porque el trono completo aún no le pertenecía. El heredero de Saúl, Is-Boset, gobernaba en el norte, y Abner, general del ejército de Saúl, sostenía su causa. La tierra estaba dividida. La tensión crecía. La guerra se aproximaba. David reinaba en Hebrón, pero su corona aún era incompleta. Durante 7 años y medio, gobernó sobre Judá mientras el resto de Israel seguía a Is-Boset,
hijo de Saúl, guiado por Abner, el poderoso general. La división del reino era tensa, como un hilo a punto de romperse. Las guerras entre ambas casas eran constantes, pero David no buscaba venganza ni imponerse por fuerza. Su estrategia no era la violencia, sino la paciencia, la justicia y la dirección de Dios. Mientras tanto, su casa crecía. Le nacieron hijos, Amnón, Absalón, Adonías, príncipes que en el futuro traerían gloria y también tragedia. Pero no todos los que le rodeaban compartían su corazón. Joab, el temido general de David, movido por la venganza, asesinó a Abner en secreto. Lo hizo por la muerte de su hermano Asael, pero también por celos, porque Abner había propuesto entregar todo Israel a David. David, al enterarse, no justificó el crimen. Lloró públicamente la muerte de Abner. Caminó tras su féretro, rompió su ropa en señal de luto, y clamó ante todos: «Yo estoy limpio delante del Señor, de la sangre de Abner caiga sobre la cabeza de Joab». Aun siendo rey, David no se dejó vencer por la política ni la conveniencia. Su justicia era más grande que su trono. Poco después, Isboset fue asesinado por 2 de sus capitanes, quienes llevaron su cabeza a David creyendo que recibirían recompensa. Pero una vez más, David actuó con honor. «¿Pensáis que traerme la cabeza de un inocente me alegrará?», dijo. Y ordenó que fueran ejecutados, colgando sus cuerpos para que todo Israel supiera que el rey no se deleitaba en la traición. Entonces, por fin, se cumplió la profecía. Las 12 tribus vinieron a David, desde el norte y el sur, desde los campos y las ciudades, y le dijeron: «En tiempos pasados, cuando Saúl reinaba, tú eras quien dirigía nuestras batallas. Y el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo, tú serás príncipe sobre Israel». Y allí, en Hebrón, lo ungieron por tercera vez. No como un joven pastor, no como fugitivo, sino como rey de todo Israel. El ungido se sentó en el trono prometido, y el cielo sonrió. Pero el trono de David no era aún una paz eterna. Aún había batallas por librar, enemigos que enfrentar, y decisiones que marcarían la historia de su linaje y del mundo entero. El reino de David ya no era solo un sueño, sino una realidad. El ungido de Dios se sentó en el trono, y con su sabiduría, empezó a unir las tribus dispersas, fortaleciendo su reino con justicia, honor y temor de Dios. Su victoria más significativa, sin embargo, aún estaba por llegar. David, con su reino consolidado, no tardó en mirar a Jerusalén, la ciudad que aún no era suya. Estaba en manos de los jebuseos, un pueblo pagano que habitaba en una fortaleza impenetrable, tan alta y segura que se burlaban de los intentos de los israelitas por tomarla. «Ni los ciegos ni los cojos podrán tomar esta ciudad», decían con arrogancia. Pero David no temía. En su fe y en su destreza estratégica, vio una oportunidad. En su corazón, Jerusalén era el lugar donde debía reinar, la ciudad elegida para ser la capital del pueblo de Dios. Así que, con sus valientes al mando, ideó un plan audaz. La conquista de Jerusalén fue tan rápida como decisiva. Utilizó un acceso secreto por las aguas de la ciudad, lo que permitió a sus soldados entrar sin ser vistos. Tomó la ciudad, la purificó, y la hizo su nueva capital. En ese momento, Jerusalén comenzó a brillar como la ciudad del rey, la ciudad de Dios, como aún lo sería siglos después. Para sellar esta victoria, David llevó el Arca de la Alianza, el símbolo de la presencia de Dios, desde la casa de Abinadab hasta Jerusalén. Era un momento de gloria para Israel, y David danzó con todo su ser, con fervor y devoción, delante del Señor, despojado de su corona y vestido de humildad. «Con alegría serviré a mi Dios», proclamó. Sin embargo, no todos compartieron la alegría de David. Mical, su primera esposa, la hija de Saúl, lo observó desde la ventana. Su corazón, aún cargado de rencor y orgullo por su padre, no entendió la humildad de su rey. Al ver a David danzando en la calle, despojado de su realeza, lo despreció en su corazón. Cuando David regresó al palacio, Mical le reprochó su actitud: «Te has cubierto de vergüenza hoy, como uno de los siervos más viles». Pero David, firme en su fe y visión, respondió: «Fue delante del Señor que danzaba, el que me eligió sobre tu padre y sobre su casa, para ponerme por príncipe de Israel. Y me haré aún más vil que esto, y me humillaré ante mi Dios». El Arca de la Alianza fue colocada en su lugar, y con ella,
la gloria de Dios se posó sobre Jerusalén. David, el rey ungido, había cumplido una de las más grandes promesas de su reinado: unir a Israel, restaurar la relación con Dios y establecer un centro de adoración en la tierra prometida. Pero incluso en sus triunfos, el corazón de David no dejaba de ser probado. El reino de Israel ya era fuerte, pero el hombre de guerra no tardaría en enfrentar una nueva batalla, no solo contra los enemigos de su pueblo, sino contra su propia alma. Con Jerusalén como su capital, el reino de David alcanzó una paz relativa. La ciudad florecía, y la presencia de Dios, representada por el Arca de la Alianza, llenaba su templo. David había unido las tribus de Israel y asegurado la paz con los filisteos, los moabitas y otros enemigos. Sin embargo, la batalla más difícil aún estaba por venir: la lucha interna, en su corazón y en su casa. David, ahora rey consolidado, decidió construir un templo para el Señor, un lugar digno de su presencia. «Voy a edificar una casa para el arca de Dios», dijo. Pero el profeta Natán, tras consultar con Dios, le dio un mensaje diferente: «No serás tú quien me edifique casa, sino tu descendencia». Aunque David no construiría el templo, el Señor le hizo una promesa aún más grande: su linaje sería eterno. «Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí», le dijo Dios a David. «Tu trono será establecido para siempre». La promesa era clara: el Mesías, el Salvador de Israel, nacería de su linaje. David, aunque anciano y consciente de sus propios fallos, aceptó esta promesa con humildad. La grandeza de su reinado no se mediría por templos ni riquezas, sino por la fidelidad de su descendencia al Señor. Pero la paz externa no significaba paz interna. El corazón de David, a pesar de sus victorias, seguía siendo vulnerable a la tentación. Un día, desde su palacio, vio a Betsabé, la esposa de Urías, un valiente guerrero que luchaba en su ejército. Ella estaba bañándose, y la belleza de su figura desató un deseo que nubló la mente de David. Mandó traerla, y de esa unión, surgió un embarazo que amenazaba con destruir la reputación de David. Para ocultar su pecado, David intentó cubrir su adulterio de varias maneras, incluyendo ordenar que Urías fuera puesto en el frente de batalla, donde la muerte era casi segura. Y así fue. Urías murió en combate, y David tomó a Betsabé como su esposa. Pero el pecado no se quedó oculto ante los ojos de Dios. El profeta Natán fue enviado por Dios para confrontar a David. En una historia sobre un hombre rico que robó la única oveja de un pobre, Natán reveló la perversidad del rey. David, enfurecido por la injusticia en la historia, exclamó: «Ese hombre merece la muerte». Entonces Natán le dijo: «Tú eres ese hombre». El peso de la culpa cayó sobre David, y su corazón se quebrantó. David se postró ante el Señor, reconociendo su pecado: «He pecado contra el Señor». Y el profeta Natán le respondió: «El Señor ha perdonado tu pecado, pero la espada no se apartará de tu casa». David, arrepentido y consciente de las consecuencias de su error, escribió el Salmo 51. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». A pesar de su arrepentimiento, las consecuencias de su pecado fueron graves. El hijo que había concebido con Betsabé murió poco después de nacer. Pero aún en su dolor, David nunca perdió su fe. A pesar de sus fracasos, seguía siendo el hombre conforme al corazón de Dios, buscando la restauración y el perdón divino. La familia de David, ya marcada por el pecado, comenzó a desmoronarse. Su hijo Amnón, cautivo de sus propios deseos, violó a su hermana Tamar. En venganza, Absalón, el hermano de Tamar, mató a Amnón. Y con ese acto de justicia, surgió una rebelión. Absalón, el hijo amado de David, comenzó a ganar seguidores y a desafiar el reinado de su propio padre. El futuro de David parecía tambalearse, y su casa, una vez un reino de gloria, se encontraba al borde de la destrucción. La rebelión de Absalón fue un golpe directo al corazón de David. El hombre que había sido su orgullo, su hijo predilecto, se levantaba en armas contra él. Absalón, carismático y audaz, ganó rápidamente el apoyo de las tribus de Israel. Con sus elogios y promesas de un gobierno más justo, el hijo del rey conquistó a muchos. En poco tiempo,
El reino que David había construido con tanto esfuerzo comenzó a desmoronarse ante los ojos de su propio hijo. Cuando las noticias de la rebelión llegaron a oídos de David, un dolor profundo se apoderó de su alma. No era solo la amenaza a su reino lo que lo afligía, sino el hecho de que Absalón, su propio hijo, había traicionado su amor y su confianza. David sabía que debía huir para salvar a su pueblo y evitar un enfrentamiento directo, lo que causaría una masacre entre sus propios hombres. Con gran pesar, David abandonó Jerusalén. Era un rey sin trono, un padre desterrado por su propio hijo. A medida que cruzaba las puertas de la ciudad, sus seguidores le ofrecieron consuelo y protección. Sadoque, el sacerdote, trajo consigo el arca de la alianza, pero David, sabiendo que no era el momento de la gloria, pidió que se dejara atrás. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él me traerá de vuelta y me hará ver su arca, dijo. A lo largo de su huida, David experimentó la traición de aquellos que habían sido sus amigos y seguidores. Aitofel, uno de sus más sabios consejeros, se unió a Absalón, ofreciendo sus planes y estrategias para derrotar a David. Este golpe, esta traición de un hombre de confianza, fue uno de los más dolorosos para David. Pero, al igual que siempre, él se entregó en las manos de Dios, orando en su angustia: Señor, confunde el consejo de Aitofel. David, acompañado por sus fieles, se refugió en el Monte de los Olivos, llorando amargamente mientras ascendía, despojado de su reinado, pero no de su fe. En ese momento de desesperación, un hombre llamado Semi, de la familia de Saúl, maldijo a David, arrojándole piedras y maldiciéndolo por la caída de la dinastía de Saúl. Pero David, con sabiduría, no respondió. Si el Señor me ha ordenado que maldiga, ¿quién soy yo para detenerlo?, dijo. La guerra se desató. Las fuerzas de Absalón, llenas de fervor y de esperanza, se enfrentaron a los leales a David. El dolor de la batalla no solo era por la lucha por el reino, sino por la lucha por la vida de su hijo. David sabía que si moría Absalón, sería el fin de su familia, el fin de sus sueños. Durante la batalla en el bosque de Efraín, las tropas de Absalón fueron derrotadas. La batalla fue feroz, pero la naturaleza misma ayudó al ejército de David. El cabello largo de Absalón, su orgullo, quedó atrapado en las ramas de un roble mientras huía a caballo. Allí, colgado entre cielo y tierra, Absalón quedó vulnerable, y Joab, el general de David, aprovechó la oportunidad. Con 3 lanzas, atravesó el corazón de Absalón, poniendo fin a su vida. El grito de derrota resonó por todo el campamento. David, al enterarse de la muerte de su hijo, se sumió en un dolor inconmensurable. «Oh, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo hubiera muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío?» La victoria, que debía haber traído alegría, se convirtió en lamento. La tristeza de David por la muerte de su hijo eclipsó cualquier gloria militar. La rebelión de Absalón había terminado, pero el costo fue enorme. El corazón de David, devastado, sangraba por la pérdida de su hijo, por el dolor de ver cómo su propia familia se desmoronaba. Pero el rey ungido, aunque quebrantado, seguía siendo el hombre conforme al corazón de Dios. En sus lágrimas, aún encontraba consuelo en la promesa de que Dios nunca lo abandonaría. La muerte de Absalón marcó el final de una de las pruebas más dolorosas para David. Pero la paz que llegó tras la rebelión fue solo temporal, y el rey de Israel sabía que su vida no estaría exenta de más desafíos. Aunque su hijo había sido derrotado, la tragedia no desaparecía, y su reino aún tenía que ser restaurado. David regresó a Jerusalén, pero el camino de regreso no fue fácil. Algunos de los que le habían apoyado en su huida, como Simi, el hombre que lo había maldecido, ahora se arrepentían. David, en su misericordia, perdonó incluso a quienes le habían fallado. El perdón y la gracia fueron las marcas de su reinado, algo que destacó a lo largo de su vida. Sin embargo, las tensiones dentro de su casa continuaron, y su reino no encontraba estabilidad completa. Con el tiempo, se reveló otra profunda crisis dentro de la familia de David, el conflicto por la sucesión del trono. Adonías, otro de sus hijos, se rebeló y proclamó su propio reinado, sin esperar a que David le otorgara oficialmente el trono. Pero este último, aunque anciano y debilitado por el paso de los años, decidió que Salomón, su hijo con Betsabé, debía ser el sucesor prometido por Dios. David, con sabiduría y determinación,
aseguró que Salomón fuera ungido rey antes de su muerte. En su lecho de muerte, David impartió su última voluntad a su hijo Salomón, aconsejándole que fuera sabio, que buscara siempre la justicia y la obediencia a Dios, como él había intentado hacer durante su reinado. David le dijo: «Sé fuerte, y sé hombre, guarda los mandamientos de Jehová tu Dios, para que seas prosperado en todo lo que hagas». Finalmente, el rey David murió, rodeado por su familia, después de haber reinado por 40 años, en una de las épocas más significativas de la historia de Israel. Su cuerpo fue enterrado en la ciudad de David, en Jerusalén, que, por su fidelidad a Dios, había sido su hogar y su trono durante muchos años. La historia de David no terminó con su muerte, porque su linaje continuó en el rey Salomón, su hijo, quien también sería recordado como uno de los grandes reyes de Israel. La gloria de David fue la gloria de un hombre según el corazón de Dios, un hombre que, a pesar de sus caídas y pecados, siempre buscó la restauración y la fidelidad a su Creador. A través de su vida y sus errores, se cimentó la promesa divina de que su trono nunca se extinguiría, porque de su linaje nacería el Mesías, Jesucristo, quien sería el Salvador de Israel y del mundo. Y así, el nombre de David perduró en la historia. A pesar de las tribulaciones que vivió, su legado fue uno de fe, arrepentimiento, victoria y redención. El rey que había danzado ante el Señor, el hombre que había vencido a Goliat, el hombre que había llorado por su hijo, el hombre que, incluso en su caída, buscó el perdón de Dios, sigue siendo una figura central en la historia de la salvación.